En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto, particularmente a Gonzalo Santonja, que me hayan invitado a estar aquí, y gracias también a Carmen y al comité organizador por hacerlo posible. Yo voy a hablar de un fenómeno particularmente interesante precisamente por la polémica que ha generado en torno a su naturaleza. Se trata de la prosa poética que se crea y difunde a través de las redes sociales. Lo que ocurre con esta prosa poética es que dista mucho de la poesía tradicional, lo cual no es extraño si tenemos en cuenta que la métrica y la rima se abandonaron hace mucho como bases primarias de la poesía, así como otros recursos poéticos. Sin embargo, una de las únicas cosas que parece unir esta corriente con el género poético es que constantemente se expresa el sentimiento del autor. Entonces, considerando que la definición de la poesía no está delimitada realmente, creo que es importante, por ejemplo, decir que la RAE lo define como la expresión de la belleza. Bueno, yo creo que en esta generación nueva de autores hay una confusión entre lo que es la expresión de la belleza y la expresión de la emoción. Pero bueno, olvidando ya la polémica en torno a la naturaleza, esta corriente, escrita en su mayor parte por autores de la generación millennial, que son nacidos entre los años 80 y los 2000, aunque las fechas varían según la fuente, y que debemos distinguir de los inmigrantes digitales, que es un término propuesto por Rodríguez Gaona, aunque anteriormente también lo trató Marc Prensky, y que refiere a aquellos que tuvieron su apogeo literario, bueno, en cuanto a la literatura, los que tuvieron su apogeo literario en los blogs, pero que no supieron adaptarse realmente a las nuevas redes sociales. Entonces no han podido utilizar como ventaja las herramientas de estas nuevas plataformas, como si han sabido hacerlo los nativos digitales, que son los que conforman esta nueva generación de autores de prosa poética. Entonces también me gustaría hablar de otra polémica que se ha generado en torno a esta corriente, que es en cuanto a su calidad. Porque se ha convertido en un fenómeno superventas y hay muchos críticos que consideran que esto no es literatura. Yo no voy a entrar en eso porque no tengo ni poder ni realmente nadie lo tiene para definir, como ya he dicho, los límites de la poesía, ni de la literatura, ni del arte siquiera. Pero bueno, sí que creo que es importante entender por qué está triunfando esta corriente literaria realmente. Entonces, he traído para ejemplificar este fenómeno a un autor que se llama Carlos Miguel Cortés, que es procedente de Béjar, Salamanca, y bueno, lo que tienen ahí es una captura de su perfil de Instagram. Como ven, tiene más de 40.000 seguidores y es un hombre de 32 años que pertenece a esta generación millennial. Y bueno, tiene publicados 3 libros, como ven ahí. He de decir que he seleccionado a este autor para que tenga cabida dentro de este congreso, puesto que se habla de la aportación de Castilla y León al panorama literario actual. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta lo que ya han comentado antes, de que actualmente las redes sociales suponen una ruptura de fronteras y que este es un fenómeno de alcance internacional, a lo que ya me remitiré después. Bueno, voy a leer un texto que es el que tienen ahí, que dice así: los únicos números con los que me llevo bien son 9, y cuando los junto en el orden correcto y los marco uno a uno, tu voz aparece al otro lado y estar solo pesa menos. Esto se puede considerar poesía porque el texto está dividido en versos. Sin embargo, no son versos independientes, sino que siguen una línea narrativa. Entonces, realmente, si los colocáramos en un párrafo, podría ser considerado perfectamente prosa. Aquí es donde yo veo también esa confusión entre los géneros y que pueda considerarse esto como un híbrido.
Bueno, sin embargo, me voy a centrar ahora en entender el factor del éxito de esta corriente. Entonces, para eso creo que hay que analizar tres cosas. En primer lugar, la plataforma en la que se difunden estos textos. Yo me he centrado en Instagram porque creo que es donde se da mayormente el fenómeno de la espectacularización, de la cual hablaré más tarde. En segundo lugar, creo que hay que hablar brevemente de las características de esta corriente para entender cómo afectan en el lector. Y por último, hay que realizar un breve perfil del lector para entender las circunstancias de esta corriente literaria. Bueno, Goffman, a quien ha hecho referencia antes Sara, habla de la performatividad, diciendo que nosotros actuamos de una manera cuando estamos delante de la gente que no tiene que ver con la forma en la que actuamos cuando estamos solos, como si estuviésemos entre bastidores al estar solos. Entonces habla de la vida como una representación. Pues yo quiero hablar también de esta representación, de esta performatividad en Instagram. Entonces, he recogido algunos perfiles. Aquí hay dos de Castilla y León, pero los otros dos son de Gijón y de India, que ahora lo veremos, para que se vea que es un fenómeno internacional, aunque me voy a centrar en Carlos Miguel Cortés. Entonces, partiendo de esta idea de la performatividad, vemos que los autores crean una identidad propia en sus perfiles, en los que comparten fotos de su vida privada o de cosas que les gustan y también textos, fragmentos de su obra. Todo esto crea una especie de identidad, una identidad propia en la que el lector, a través de la cual el lector se siente cercano al autor. Entonces se crea un vínculo en el que el lector piensa que conoce al autor y el autor se humaniza ante sus ojos. Además los textos son acompañados de adornos y estos adornos tienen también mucho que ver con la identidad que los autores pretenden reflejar en sus perfiles. Entonces, aquí tenemos un perfil de Gijón y el de India para que veamos que el comportamiento es parecido y se trata de un fenómeno internacional. Paso a hablar de las características de esta corriente. Predomina el tema amoroso y el sexual, y la forma de tratar la sexualidad es mucho más explícita de lo habitual en la literatura, incluso en la literatura erótica. No he querido traer ningún ejemplo porque a mí personalmente me parece demasiado explícito, entonces, no creía pertinente. Por otro lado, creo que es muy importante hablar de la sencillez léxica y sintáctica de estos textos, y yo asocio esta sencillez a dos cosas. Por un lado, pienso que los autores tratan de hacer una captatio benevolentiae, a través de la cual se muestran humildes a los ojos del lector para poder crear ese vínculo y para poder humanizarse entre ellos. También se crea como un diálogo porque sabemos que Instagram, aparte de ser instantáneo y simultáneo, lo cual es muy importante ahora, es también interactivo. Entonces, realmente todas las publicaciones de los autores reciben diariamente comentarios de los lectores. Pero también asocio esta sencillez a una carencia de referentes literarios por parte de los autores. De hecho, si anteriormente solía haber intertextualidad en los textos y los autores hacían referencia a autores de otras generaciones anteriores o clásicos, ahora mismo la intertextualidad se limita a los propios autores de la generación, es decir, unos autores se apadrinan los unos a los otros, lo cual también supone un impulso mediático para todos, y aparte el lector siente como si formara parte de una gran familia. Y por último, me gustaría, en referencia a la sencillez,
hablar de la infantilización que ha sufrido la cultura y de que en esta nueva corriente destaca mucho la presencia del universo Disney. Concretamente en Carlos Miguel Cortés no he encontrado nada, pero sí que es algo muy frecuente. Entonces es muy curioso ver cómo las referencias a la mitología clásica, por ejemplo, que eran tan populares en la literatura, se ha trasladado a referencias del universo Disney constantemente. Bueno, entonces también una de las características más importantes, aparte de la identidad que conforman en la plataforma, es la identidad que los autores pretenden expresar a través de sus textos. Entonces hay una cosa que hacen que es muy curiosa, que es que se posicionan como ejemplos a seguir y como gurús espirituales. Entonces cogen los movimientos sociales que están teniendo lugar actualmente y ellos se ponen como en cabeza. Entonces, por ejemplo, pues pasa mucho con el feminismo o con el amor propio, de manera que muchos de estos textos parecen casi libros, o sea, parte de un libro de autoayuda. Y bueno, en el caso de los autores masculinos, sí se parecen como defensores de la sensibilidad masculina y de romper el tabú de que los hombres no lloran, y también se posicionan como defensores del feminismo y de la mujer. ¿Qué pasa con esto? Que lo hacen de una manera casi autoritaria y a veces caen clichés y estereotipos, porque al final, si vemos estos textos, pues bueno, los voy a leer. No estás hecha para mí, no eres ninguna pieza, no llenas ningún puzzle incompleto, nadie te creó para ser la horma de mi zapato. No saliste de mi costilla ni de la de ningún antepasado mío, no te quiero para completarme. Somos dos seres completos, complejos, capaces de todo por separado, que deciden usar su energía en crear un nuevo universo. Pues sinceramente, si a mí el que me está diciendo esto es un hombre, pues tampoco me sirve como referente del feminismo. Entonces creo que cae un poco en ese error. También vemos el segundo texto que dice: siempre he tenido reticencias a hablarle a una desconocida. Invadir el espacio vital de una persona que no te lo ha pedido me parece algo irrespetuoso. Y ya no te cuento silbar a una chica por la calle y soltarle un asqueroso piropo, que por cierto todos los piropos a desconocidas lo son, o actos similares. Esos ya son totalmente repugnantes. Las mujeres, por desgracia, ya tienen que soportar a diario a suficientes babosos como para tener claro que no quiero formar parte de este grupo. Bueno, este texto pertenece al libro Asíntota de Carlos Miguel Cortés, que es un libro de prosa poética. Entonces, bueno, aquí vemos la confusión entre los géneros y también la poca importancia que le dan a la forma y al género también. Porque ellos son como escritores polifacéticos y entonces simplemente son escritores y pueden escribir de lo que se propongan. Eso es lo que piensan ellos. Entonces, por último, es muy importante también hablar de la comunidad virtual, y con esto ya voy acabando. Y para hablar de esto es imprescindible entender que esta literatura está leída en su mayor parte por adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el público lector es un público formado por fans o seguidores que lo que hacen es seguir en redes a la persona, no a su obra, porque tampoco tienen criterio literario, básicamente porque al ser adolescentes no les ha dado tiempo a conformar un criterio literario como para poder decidir si esto es buena literatura o no. Entonces me voy a basar también, para probar que el público es adolescente en su mayor parte, en datos de dos estudios: el Estudio Anual de Redes Sociales y el Baremo de Hábitos de Lectura y Compra de Libros. Este primer estudio dice que el sector poblacional que más utiliza las redes sociales es la generación Z, que es la inmediatamente posterior a la millennial. Es decir, los autores pertenecen a la generación millennial y los lectores a la generación posterior.
que es la que comprende entre los nacidos entre 1995 y 2010. De nuevo, las fechas varían según la fuente. Yo he decidido tomar estas. También el Estudio Anual de Redes Sociales dice que el móvil es el primer dispositivo de conexión a las redes sociales, lo cual, al ser un teléfono que se puede llevar a todas partes, aumenta también la dependencia de la interacción social continua y la inmediatez. Por otro lado, se dice que la lectura está en declive. Bueno, esto es algo que se dice siempre. Sin embargo, el baremo de hábitos de lectura y compra de libros dice que el 96% de la población española de entre 14 y 24 años lee frecuentemente algún tipo de material. Entonces, de este porcentaje, un 67,2% lee libros, pero es que un 78,3% lee frecuentemente contenidos digitales, más que libros. Los contenidos digitales hacen referencia a contenidos en webs, blogs o redes sociales. Pero también sabemos que es el sector que más tiempo pasa en las redes sociales, con una frecuencia de 1,24 horas al día, frente a, por ejemplo, los millennials, que pasan 0,58 minutos de media al día en las redes sociales. Entonces, sabiendo que es el sector que más lee, que también eso no lo he puesto ahí, pero es el sector que más lee, porque según el baremo, según aumenta la edad, va disminuyendo la frecuencia de lectura. Siendo el sector que más lee, el sector que más lee contenidos digitales y que más utiliza las redes sociales, pues podemos deducir que estos contenidos los lee en las redes. Entonces, además me parece importante decir que algunos de estos adolescentes, según también el Estudio Anual de Redes Sociales, utilizan las redes exclusivamente para seguir a influencers. Creo que la figura del influencer se relaciona directamente con la figura de estos autores, puesto que al final lo que hacen los influencers es crear una identidad para promocionar una marca, y estos autores crean una identidad para promocionar su marca, que es su obra, ¿no? Entonces, bueno, ya las conclusiones, a partir de todo esto podemos deducir que efectivamente sí que hay un fenómeno de espectacularización en esta corriente literaria a través de esa performatividad que se da en la plataforma de la que hemos hablado, también de la constante interacción con el público y de esos posicionamientos que hacen los autores y el intento de difundir los mensajes que creen pertinentes y que tienen que ver con movimientos sociales. También que el público lector está formado por falsos seguidores, como ya he dicho antes, y no con criterio literario. Y por último me gustaría proponer una posible solución a este problema de categorización, puesto que Julián Montesinos Ruiz en 2005 dice que a la literatura juvenil se le atribuyen dos funciones, la del entretenimiento y la de formación del hábito lector. Bueno, pues entonces, si estas son las funciones de la literatura juvenil, que además está pensada para un público no exclusivamente, pero sí mayormente adolescente, podemos considerar esta corriente como un tipo de literatura juvenil. Y así no debería molestarnos el hecho de que la calidad no sea la que queremos que sea, o que el estilo y la forma no se corresponden con ningún género, puesto que tampoco nos cuestionamos esas cosas en cuanto a la literatura juvenil o en cuanto a la literatura infantil. Entonces, bueno, también por otro lado, y para terminar ya, podemos considerarlo también para aliviarnos un poco como literatura de transición, que cree una exigencia mayor en los lectores y, por si alguien lo echa de menos, que se recupere la lectura de la literatura tradicional en estos jóvenes. Y ya está, eso es todo.